nosotros sabíamos que queríamos hacer homeschooling, pero como muchos, no sabíamos cómo. Me sentía un poco aturdida y abrumada porque no encontraba una guía que me brindara a mí pues una paz y cierta estabilidad. Pero con el mayor decidí cambiar la modalidad de escolaridad a algo más libre, algo que realmente a él le gustara y que no viviera ansiedad ni estrés durante el proceso. Puedo entender perfectamente todo el ruido y todos los temores, si eres capaz o no eres capaz de tomar el homeschooling como esa gran responsabilidad. Nos saca exigencias y nos brinda excelencia. Mi hijo pues ahora juega son 2 hijos y ellos pues se divierten, salen, juegan, corren, son felices. Y esa presión que en su momento tuvo, ¿verdad?, en las secciones escolarizadas, que de hecho ni fueron muchas, solo fue parvularia, pues se ve que ya no tiene esa ansiedad ni frustración con respecto al conocimiento. Que nos ayuda en esa intencionalidad de formar, de conocer el corazón de nuestras hijas, de ayudarlas en ese entender el camino de la vida virtuosa. Esos pequeños cambios y esas cosas que hacemos en el día a día que tienen una gran trascendencia. Pudimos adaptar nuestro hogar a que todo en el entorno del niño pudiese educarlo. Bueno, sean todos bienvenidos al primer día de la semana de homeschooling. Durante esta semana vamos a recorrer un camino juntos, un camino que va a marcar un antes y un después en cómo ves la educación de tus hijos y en cómo los educás vos. Va a ser un momento para detenernos, para mirar bien lo que está pasando en nuestras familias y para recalcular si necesitamos recalcular. Vamos a redescubrir lo que es educar. Y si vos estás acá hoy es porque en el fondo sentís que algo no está bien. Y no estás solo. Miles de familias en Hispanoamérica sienten exactamente lo mismo que vos. Que la escuela moderna ha perdido el rumbo. Ya no educa. Y por eso quiero darte la bienvenida a estos 3 días que van a transformar la manera en que mirás la educación. Vas a entender por qué el colegio ya no educa y por qué y cómo el hogar puede constituirse en una alternativa de educación absolutamente viable. Es más, vas a descubrir que el hogar es el mejor lugar para aprender. Y lo que es mejor, vas a salir con un plan concreto para hacer esto posible. Así que gracias por estar acá. Te invito a acompañarnos, a escucharnos con calma, a reflexionar conmigo, reflexionemos juntos y de paso aprovechar los materiales gratuitos que te vamos dejando en el grupo de WhatsApp. Porque si algo puede cambiar tu forma de aprender es recuperar el sentido profundo de lo que significa educar. Y para los que no me conocen, yo soy Roberto Helguera. Durante los últimos 20 años me he dedicado a algo que parece virtualmente imposible para el mundo de hoy. Y casi una locura. Educar en el hogar a mis hijos desde que eran chiquititos hasta hoy que están en la facultad. Y hacerlo todo con calma, propósito y alegría. Pero antes de contarte de cómo yo llegué hasta acá, quiero volver a repetir algo o quiero comenzar con una afirmación que tal vez te suene un poco dura, pero que es absolutamente cierta. Y acá va. El colegio ha fracasado. La escuela moderna ha fracasado. No te estoy hablando de una escuela en particular ni de un sistema escolar específico. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. La modernidad ha hecho fracasar a la escuela. Si querés te lo pongo de esa manera. Te hablo de esa sensación que cada vez más y más padres tienen. La de que algo esencial se perdió en el camino. Nosotros esperábamos que la escuela fuese a educar a nuestros hijos. Y a lo sumo lo que tenemos son hijos instruidos, pero no educados. Esperábamos que la escuela forme personas, pero en realidad, en el mejor de los casos, apenas les enseñan a nuestros hijos cómo aprobar exámenes.
Y lo más triste es que en medio de todo esto, de toda la cantidad de tiempo, recursos, sacrificios que ustedes le han puesto a sus hijos para educarlos en buenos colegios que no son nada baratos, el resultado final es que nuestros hijos ya no quieren ser educados, no les gusta aprender. Es trágico, ¿no? Si alguna vez sentiste que tus hijos aprenden algunas cosas, sí, pero no crecen por dentro, no crecen como personas, si alguna vez los viste agotados, sin brillos en los ojos, si alguna vez pensaste, esto es todo lo que hay, entonces este mensaje es para vos. ¿Te sentís así? Te escucho en los comentarios primero. Contestame en el chat, dale. Hoy quiero explicarte por qué la educación moderna perdió su rumbo y ha dejado de educar. Porque esto te afecta a vos directamente, aunque tus hijos estén en un buen colegio. Y sobre todo, quiero explicarte lo que podés hacer esta misma semana para volver a recuperar el sentido de una buena educación, el sentido de educar en tu hogar. Y no hace falta que seas pedagogo. No hace falta que saques a tus hijos del colegio en el que están ahora en este momento. Solo hace falta que empieces a mirar las cosas con otros ojos, de otra manera. Mirá, cuando yo comencé a enseñar y cuando yo comencé a educar a mis hijos, también confiaba ciegamente en el sistema. Para mí había habido un solo sistema. Pero claro, cuando era joven, yo creía que lo mejor era mejorar los métodos, actualizar los programas, modernizar la enseñanza. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que me golpeó muy fuerte. No se trata solo de lo que enseñamos, sino de para qué lo hacemos. Y claro, el cómo se sigue de eso. Nos falta un fin. Mira, durante años yo dirigí proyectos educativos en Buenos Aires, asesoré colegios, asesoré un montón de familias en cómo educar a sus hijos bien, sea en la escuela o en el hogar. Vi de cerca la realidad de muchísimos hogares, padres agotados, hijos distraídos, un ritmo que no los deja respirar. Vi niños que sabían muchas cosas, o sea, repetían muchos datos, pero que no sabían disfrutar de la verdad, puesto que no sabían qué era verdad y qué no era verdad. No sabían pensar. Sabían leer, pero no saboreaban los libros. Sabían sumar, pero no entendían el sentido de lo que calculaban. Sabían competir, pero no sabían cooperar. Y lo peor, vi a padres que amaban profundamente a sus hijos, pero en la desesperación de ver esto se sentían muy culpables. Culpables de no poder acompañarlos como les gustaría, como quisieran. Culpables de no tener el tiempo. Culpables de no saber cómo educar a sus hijos en un mundo que cambia tan rápido. Y que lejos de que sus hijos creciesen en virtudes como buenas personas, a lo máximo que podían aspirar es que sus hijos estuviesen educados como para recibir una buena profesión, pero con hijos que permanecen lejos de la fe, lejos de lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y fue ahí donde me pregunté, ¿no estaremos todos tratando de resolver un problema pero desde el lado equivocado? Mirá, si uno llega a la casa hoy y le pregunta a su hijo, ¿qué aprendiste hoy? Y tu hijo te dice, no lo sé, pero lo que sé es que tengo que entregar esto mañana. Ese es un signo de que hay un problema en el modo de cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Ya te pasó eso? Poneme en los comentarios. No se trata de inteligencia. Se trata de la falta de sentido. Aunque tu hijo cumpla, no está comprendiendo. Está haciendo lo que le piden, pero no está entendiendo por qué. No está entendiendo ni tampoco para qué, o sea, no está creciendo. En mi trayectoria de educador vi esta situación repetirse, mira, cientos, miles de veces. Y ahí me cayó la ficha. Es que la escuela ha fracasado, ha dejado de educar. No porque los docentes no se esfuercen, no, los docentes son muy buenos y le ponen toda su sangre y toda su vida al aula a preparar sus clases. Pero lo que pasa es que el sistema ha dejado de preguntar para qué estamos educando y sobre todo a quién estamos educando. ¿Qué es lo que estamos educando? Se ha dejado de preguntar para qué educamos. ¿Para aprobar exámenes? ¿Para obtener títulos?
o para formar personas libres, con criterio, con virtud, con amor al prójimo, capaces de interactuar con otros y de ser buenos ciudadanos en un bien común político, o si quieren, de ser santos para el cielo? Hoy quiero que entendamos juntos por qué el colegio ha fracasado. Primero, porque el colegio moderno sigue operando con un modelo o con una forma diseñada hace más de 200 años para la revolución industrial, para la cual el ser humano no es otra cosa que un medio, una herramienta para una maquinaria mayor y no un fin en sí mismo. La escuela moderna nació para servir a la fábrica, para formar trabajadores puntuales, obreros obedientes, capaces de repetir procesos y de adaptarse a una máquina. En el mejor de los casos, burócratas eficientes que puedan mantener un imperio de pie. Pero por eso ven en la escuela moderna una arquitectura fabril con aulas similares, cuadradas, con tiempos escolares exactamente iguales, con timbres, con recreos, todo igual a como lo hace una fábrica del siglo XIX o del siglo XX. Todos los chicos aprenden lo mismo, en el mismo lugar, con el mismo ritmo, con el mismo método, sin importar sus talentos, sus debilidades y sus intereses. O sea que, en conclusión, el sistema no fue pensado para formar almas libres. Fue pensado para formar piezas eficientes de una maquinaria mayor que es productiva y materialista, que sirve a un estado que es un estado de bienestar, pero no sirve a la persona en concreto. Porque al Estado no le importan las personas, le importa su éxito político y su propio bienestar. Y bueno, cuando intentamos que un niño del siglo XX aprenda con la lógica de una fábrica del siglo XIX, algo se rompe, algo no funciona. ¿Por qué? Porque el modelo decimonónico, el modelo industrial, es buenísimo para formar empleados que no cuestionan, pero no seres libres. No aquellos que pueden gobernar y dirigir el destino de una sociedad. Es incapaz de formar personas plenas, por el solo hecho de que forma solamente herramientas y no fines. Segundo, por la necesidad de uniformar todo, por la eficiencia que requiere una educación multitudinaria, el colegio necesariamente se ha enyesado, digámoslo así, se ha quedado rígido, como inflexible, incapaz de cambiar. Pensemos, el colegio moderno no logra adaptarse al ritmo de la sociedad. Hace más de 70 años que la sociedad dejó la era industrial para entrar en la era electrónica de la comunicación. Y al decir de Marshall McLuhan, sí, la era industrial hizo que el hombre extendiese su cuerpo, sus manos, sus miembros para llegar a todo el mundo y abarcar la esfera entera del mundo. La era electrónica ha hecho lo mismo, pero con el alma del ser humano. Hoy día nuestra mente, nuestra capacidad de comprender, nuestra psiquis, conoce todo de todo el mundo. Y sin embargo, los chicos permanecen sentados, obedientes y calladitos 8 horas al día, copiando y repitiendo lo que ven copiado en un pizarrón que nada tiene que ver con sus preguntas, con sus intereses, sino que son las preguntas e intereses de un programa hecho en un comité estatal por un Estado que tiene un interés político diferente al que puedan tener estas personas. Hoy día nadie permite que un alumno cuestione, que haga preguntas, porque si es así, la fábrica se destruye. No llegamos a nada y no podemos producir nada. Y la fábrica necesita obreros obedientes. O sea que, mientras que el mundo cambia más rápido que nunca, la fábrica se mantiene como hace 100 y hace 200 años, sin cambiar. Y ese desfase general produce enormes frustraciones, tanto para los alumnos como para los padres y para los profesores mismos, que ven como su vocación pareciera inútil. O sea, el sistema hoy ya no logra responder a las preguntas que les interesan a los alumnos que están conectados electrónicamente con el mundo entero, alumnos cuyo asombro y curiosidad se ha despertado aún mucho más que antes y sin embargo no pueden hacer esas preguntas en el aula porque hay que seguir adelante.
En el aula hay que cubrir contenidos. Y en tercer lugar, y tal vez lo más grave de todos, la escuela moderna no está diseñada para respetar aquello que es único en cada uno de sus alumnos. Aquel modo en que cada niño aprende por naturaleza. A ver, nosotros somos únicos. Los cristianos lo sabemos, porque sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios uno y trino y que fuimos hechos como seres irreemplazables, únicos. Sin embargo, la modernidad tal vez niega a Dios, pero la neurociencia y la biología confirman que somos únicos. Cada hijo mío tiene mis genes y los de mi mujer, pero los tiene en una combinación única. Los tiene en una combinación propia, tiene su ritmo de vida, su carácter, su personalidad, tiene su mezcla de experiencias, de sensibilidades, de manera de hacer las cosas, de manera de comprender las cosas, que no son las mías ni las de mi mujer y no son las de sus compañeros tampoco. O sea, cada uno de esos alumnos que está sentado en un aula tiene un modo distinto de pensar, de absorber, de comprender las cosas, de sentir un sentir diferente que sus compañeros. Pero en la escuela, al tener que atender a 30 alumnos en un aula al mismo tiempo, en un mismo espacio, con un tiempo definido y tener que cubrir por obligación ciertos contenidos y enseñar ciertas habilidades, claro, trata a todos de la misma manera. Este sistema favorece ¿a quién? Al docente, al profesor, al sargento, pero no al soldado, no a aquel que tiene que aprender. Por eso la escuela logra que el curioso se aburra y se meta en problemas. El que tiene una velocidad diferente de aprendizaje al otro, más lento o más rápido, se frustre. El que es lento se crea un tonto y el que es rápido se crea brillante. El que es creativo se frustra y se convierte en un rebelde. Hace lío. Y el sensible se esconde y suele adoptar todo lo peor de un sistema que unifica por edad y masifica a los alumnos. Porque es sensible, justamente. Entonces copia lo peor y a veces lo mejor. Pero sobre todo se esconde detrás de la masa. Así que, queridos padres, en nombre de la equidad hemos anulado los dones particulares de tantos y tantos de nuestros ciudadanos, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros chicos. Los chicos aprenden a callar, a bajar la cabeza y a sobrevivir dentro de un sistema como quien sobrevive en la cárcel, o sea, un sistema que apunta a lo negativo. Nosotros, los presidiarios, contra ellos, los docentes o policías. Hay que sobrevivir el sistema. Esa es un poco la actitud con la que terminamos en este estado fabril de las cosas. Pero sobre todo los chicos no aprenden a desplegar su asombro, su sabiduría, su vocación humana por el saber, por conocer las cosas desde las causas mismas. Y es que la sabiduría requiere asombro. Y el asombro ha sido aniquilado sistemáticamente por un sistema que no quiere ser cuestionado. Por un sistema creado para una necesidad histórica materialista, si quieren, de un mundo desquiciado que ha sido la era industrial, que con todas sus bondades ha generado esto. Por eso decimos, y repito una vez más, así es amigos, la escuela moderna ha fracasado. Ya no puede educar más. Forma posibles competencias, pero no forma criterios. Transmite información, pero no logra formar sabios. Habla todo el tiempo de inclusión, pero olvida la singularidad de cada uno de los alumnos que participan. Y cuando uno entiende eso, no puede seguir igual que antes. Porque entonces se abre una nueva pregunta. ¿Dónde entonces se aprende a vivir bien? ¿Dónde puedo educar bien? Y lo bueno que tiene es que la respuesta es sencilla y es muy profunda a la vez. Y la respuesta es en el hogar. El hogar es la primera y principal escuela y sigue siendo la escuela más decisiva para el aprendizaje de tus hijos. Es la escuela más influyente en tus hijos. Es allí donde ellos aprenden lo que ningún programa escolar puede enseñarles. Aprenden el orden, la paciencia, el esfuerzo, la gratitud, la fe. Ahí descubren que el conocimiento tiene rostro, tiene voz, tiene afecto. Ahí aprenden a pensar con toda libertad, aprenden a equivocarse,
a saber que no son tontos o bobos, simplemente no tienen experiencia y se aprende equivocándose. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así en el hogar? Porque en el hogar cada niño es amado por quien es. Es condición esencial saberse amado para poder ser educado, para poder abrirse a recibir la experiencia y el orden de otro y poder hacer lo propio. Y esto es el centro de lo que quiero enseñarte esta semana. Demostrarte qué y cómo el hogar puede ser el centro de la educación de tus hijos. Sin estrés, sin teorías imposibles, sin pretender hacerlo todo bien. He visto familias transformar su rutina, niños que vuelven a disfrutar del aprender, padres que descubren que enseñar no es un peso, sino que es una alegría, que es parte de su sacramento del matrimonio, parte de su paternidad y maternidad. Y eso es lo que yo quiero que vos vivas esta semana. Así que durante estos días vamos a recorrer un mapa. Hoy vamos a entender el problema. ¿Por qué la escuela ya no educa? Mañana vas a descubrir cuál es el camino alternativo que puede devolverte la calma y el sentido de la educación de tus hijos. Y en el tercer día te voy a dejar un plan concreto para que puedas empezar inmediatamente. Bueno, pero antes de cerrar este primer encuentro, quiero dejarte una reflexión importante. A ver, el problema no es el colegio. El problema es lo que nosotros esperamos que el colegio haga y que le es imposible hacer. Me explico. Nos hicieron creer que el colegio podía dar algo que en realidad nunca fue su misión. El colegio puede enseñar contenidos, es una forma particular de educar, puede formar habilidades, algunas habilidades, puede preparar para la vida profesional, pero la formación interior, la formación de virtudes, la formación de persona, la formación que te da esa serenidad, esa capacidad de pensar críticamente y saber que lo haces por el amor a lo verdadero, por lo bueno y por lo bello, todo eso nunca fue la misión del colegio. Bueno, algunos colegios tuvieron la suerte de tener un santo en vida como fundador y en ese momento un Don Bosco dio esto se lo dio a muchos alumnos, un Lasalle en Champagnat. Pero veamos, los colegios que responden a un Estado secular moderno, jamás esto fue la función que tuvieron. Porque es imposible para un gobierno moderno pluralista enseñar sabiduría cuando él mismo no está seguro de dónde está la sabiduría. O la virtud cuando hay gente que dice que esto es una virtud, esto es un valor. O enseñar con serenidad y amor por lo verdadero, lo bueno y lo bello cuando está interesado en lo productivo, en lo urgente, en lo político. Por eso nunca fue la función del colegio moderno, pero sí siempre fue la función de la familia. Y cuando la familia olvida esta misión, la educación se vacía. Pero cuando la recupera, todo se recupera. Miren, una de las cosas que cambió mi vida, una de las cosas que más cambió mi vida fue volver a las fuentes, volver a los clásicos, volver a Aristóteles, volver a Santo Tomás, a Cardenal Newman, volver a Sócrates, a Platón. Leer los grandes educadores de Charlotte Mason, John Senior, María Montessori, leer a aquellos que me precedieron en la educación, a Mortimer Adler, y descubrir que no todo estaba muerto, que otros habían tenido la misma inquietud que tuve yo y que hoy te transmito a vos, y que habían empezado a forjar un camino. Yo no fui el primero en salir en esto, al revés, me subí sobre los hombros de gigantes. Y quiero que vos hoy te empieces a subir sobre los hombros míos y los hombros de los gigantes sobre los que yo estoy montado. Esta gente formó generaciones durante siglos y la formó en una educación que no empieza en el aula, sino que empieza en el hogar. Así que entendí algo que una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Que los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos en el hogar. No lo son el colegio, no lo son los libros de texto, no lo son las pantallas. Sos vos, es tu presencia, es tu ejemplo, es tu mirada insustituible. Y sé que esto te puede parecer difícil,
Porque cuando uno escucha, es cierto, educar en la casa, se imagina traer el colegio a la casa con los manuales, los horarios, con las preocupaciones de un pedagogo, con la profesionalidad que tiene que tener un pedagogo y todas estas cosas, montañas de materiales y un caos interminable. Pero no es así, no tiene por qué ser así. La verdadera educación no empieza en un programa. La verdadera educación empieza en una actitud. Es volver a mirar al niño como un alma única que está creciendo en semejanza a la divinidad que la creó, y no como un balde vacío que hay que llenar. No es una tabula rasa, es un alma única que hay que respetar, observar y hay que ayudar a formar. Y esa mirada, ese cambio de mirada puede empezar esta semana sin que cambies toda tu vida. Porque yo en estos años he visto milagros. Mira, te cuento algunos. He visto familias que después de años de caos encontraron un ritmo nuevo. He visto niños que odiaban leer y que hoy aman la lectura. He visto madres que me decían, pensé que no podía enseñar y descubrí que lo único que necesitaba era tiempo y un método. Por eso lo que quiero mostrarte esta semana es un camino probado, un camino lleno de sentido que une el corazón con la razón. Un camino donde la educación clásica deja de ser algo antiguo y se convierte en una fuente de vida. Y acá quiero decirte otra cosa importante. No estoy invitándote a rebelarte contra la escuela, no. Te estoy invitando a reconciliarte con tu misión de padre y madre. A recordarte que la educación de tus hijos no depende solamente de instituciones externas. Depende ante todo del clima que vos crearás en tu casa. Porque la verdadera educación empieza cuando alguien ama lo que enseña y enseña lo que ama. Y ese alguien puede ser vos. Así que bueno, en los próximos días quiero mostrarte cómo hacerlo. ¿Cómo podés traer los principios de la educación clásica a tu hogar, incluso si tus hijos siguen en el colegio? ¿Cómo organizar tus tiempos? ¿Cómo enseñar desde la calma, sin gritos, sin frustraciones? ¿Cómo ayudar a que tus hijos se concentren, a leer con gusto, a pensar críticamente por sí mismos, a pensar y mirar las cosas con profundidad? Todo esto lo vas a ver paso a paso. Pero hoy solo quiero dejarte una convicción. ¿El colegio ha fracasado? Sí. Pero el hogar puede volver a educar. Y eso está buenísimo. Porque no te hace falta esperar reformas, cambios de leyes, nuevos programas. No. Hace falta volver a creer que educar es acompañar el alma en su crecimiento, es formar corazones. Y si estás escuchando esto y sentís un nudo en la garganta y decís, sí, eso es lo que yo siento, entonces te pido que no dejes pasar esta oportunidad. No por mí, por tus hijos. Porque cada día que pasa sin un propósito es un día que no vuelve. Y cada día que elegís mirar, acompañar, enseñar con calma, es una semilla que va a florecer toda la vida. Y a vos te van a preguntar al final de tu vida, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Así que mañana vas a descubrir cómo dar eso que en su esencia el colegio no puede dar. Vas a conocer un método antiguo y nuevo, probado durante siglos, que está ayudando a miles de familias a educar desde la calma, desde el orden, desde el descanso, con propósito y con alegría. Y así que quiero dejarte una pregunta para pensar hasta mañana. ¿Qué esperas realmente del colegio de tus hijos? ¿Y qué crees que solo vos podés darles? Anótala. ¿Qué esperas realmente del colegio para tus hijos? ¿Y qué es lo que vos creés que solo vos podés darles? Te leo en los comentarios. Nos vemos mañana en el segundo día de la semana homeschooling, cuando el hogar vuelve a ser escuela.